Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso bolso. Para este necesitamos aproximadamente unos 120 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 23 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar las 23. Ya yo las tengo listas. No las vamos a tejer ni muy apretadas ni muy flojas. Ahora hacemos lazada, contamos 1, 2, 3. En el punto número 4 hacemos un punto alto. Seguimos punto alto. Vamos a ir haciendo un punto alto en cada una de las cadenas de la base hasta llegar al final. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. No los vamos a tejer ni muy apretados ni muy flojos. Sacamos la hebra y la estiramos un poquito, pasamos por 2 y cerramos. Vamos al siguiente, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a continuar hasta llegar a la última cadena. Una vez llegamos al final de la cadena, nos queda algo así. Ahora, en ese mismo punto donde terminamos, vamos a hacer 6 puntos más para girar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos todos en el mismo espacio. Y ahora vamos por el otro lado de la cadena repitiendo punto por punto. Punto alto, siguiente cadena sin saltarse ninguna. Deben tener ahí cuidado de ir tomando cada cadena. Hacemos punto alto. Tomamos el siguiente punto y hacemos punto alto. Así vamos a continuar hasta llegar a la última. Una vez llegamos a la última cadena, nos queda algo así. Va quedando plano de un lado y redondo en el otro lado. Aquí hacemos 1, 2 y 3 cadenas para girar lazada. Giramos el trabajo y comenzamos a tejer desde la primera. Repetimos punto alto sobre punto alto. Si quieren utilizar marcadores para los aumentos, está perfecto, pero yo solamente me fijo dónde están los aumentos para hacer los próximos. Aquí vamos a continuar punto alto sobre punto alto hasta que lleguemos a donde están los 6 puntos que giran, que es donde vamos a hacer los aumentos. Una vez llegamos a donde están los 6 puntos, aquí tenemos 3 y 6. Vamos a hacer aumentos en todos. Hacemos 1 y 2 puntos juntos en el mismo espacio. Pasamos al siguiente, hacemos 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Y esta es la manera en que vamos aumentando para mantener la forma redondeada. Terminamos de hacer 6 aumentos y de ahí continuamos punto por punto hasta llegar a la última cadena. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta, volvemos a levantar 3 cadenas para girar, hacemos lazada y comenzamos desde el primer punto, haciendo punto alto. Vamos al siguiente y seguimos haciendo punto alto. Esto no va a cambiar para nada. Siempre que lleguemos al final hacemos 3 cadenas, giramos y nos regresamos haciendo punto por punto. Lo único que cambia son los aumentos. Vamos a continuar tejiendo punto por punto. Como les dije, si quieren marcarlo, miren, aquí está el aumento. No sé si en cámara se puede apreciar bien, pero uno tejiendo sí lo ve perfectamente. Aquí está el primer aumento. Entonces vamos a tejer hasta ahí. Cuando lleguemos al primer punto del aumento, volvemos a hacer aumento. Pero yo voy a continuar y regreso para mostrarles. Terminamos de hacer punto por punto, llegamos al primer aumento.
Aquí tenemos el primero. En el primer punto hacemos el aumento. 1 y 2 puntos juntos. En el siguiente hacemos un punto solo. Siguiente punto hacemos un aumento. 2 puntos juntos. Y en el siguiente un punto solo. Volvemos, un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Y en el siguiente un punto solo. Así vamos a continuar con cada uno de los aumentos. Aquí está el último. El aumento lo comenzamos en el primero y en el final termina en este. Ahí terminamos con el último aumento y de ahí continuamos punto por punto. Llegamos al final, volvemos a repetir. Vamos dando la vuelta. Cuando lleguemos nuevamente al primer aumento, volvemos a comenzar a aumentar. Terminamos la vuelta, volvimos a hacer punto por punto y llegamos nuevamente a los aumentos. Aquí está el primero. En el primer punto, porque vamos a seguir esta secuencia hasta el final, en el primer punto de los aumentos hacemos el aumento. Y ahora corresponden 2 puntos solos. Hacemos uno y en el siguiente hacemos otro. 2 puntos solos, un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Después de esto volvemos 1, en el siguiente otro y volvemos con el aumento. Así vamos a continuar esta línea hasta el último aumento. Acuérdense que deben estar pendientes de eso. Deben tejer hasta el último aumento. De ahí en adelante ya solamente son punto por punto. Completamos esa vuelta, llegamos al final, nos volvemos a regresar. Cuando lleguemos nuevamente al primer aumento, vamos a comenzar aumento, 3 puntos solos, aumento, 3 puntos solos y aumento. Hacemos una vuelta más, aumento, 4 puntos solos y un aumento, 4 puntos solos y un aumento. Una vez terminamos la vuelta donde hicimos un aumento, 4 puntos, un aumento, 4 puntos y un aumento. Esta es la última vuelta donde vamos a hacer hasta el punto número 4. Porque si aumentamos un punto más va a quedar muy estirado ya los puntos. Entonces necesita volver a comenzar a modificar los aumentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar de nuevo con un aumento, 2 puntos, un aumento y 2 puntos. Entonces llegamos hasta la línea donde hicimos un aumento, 4 puntos y un aumento. Ahora volvemos a regresar desde la línea donde tenemos un aumento, 2 puntos y un aumento hasta llegar nuevamente a 4 puntos y un aumento. Y los aumentos no cambian para nada. Son 6 desde el inicio y se mantienen 6 hasta el final. Lo único que cambian son los puntos de separación entre un aumento y el otro. Aquí ya llegamos de nuevo al primer aumento. Ahí comenzamos con aumento. 1 y 2. Y ahora, en vez de hacer 5 puntos de separación, vamos a hacer solo 2. Comenzamos de nuevo por 2. 1 y 2. Y ahora volvemos a hacer aumentos. Un aumento. 1 y 2 puntos solos. Y nuevamente aumento. Ahora sí, ya en esta vuelta, a partir de esta vuelta en adelante, sí nos van a quedar más aumentos porque comenzamos a reducir de nuevo. Un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos. Siguiente vuelta, un aumento, 3 puntos. Y siguiente vuelta, un aumento y 4 puntos. Y esa va a ser la última vuelta. Una vez completamos la última vuelta, donde terminamos con un aumento, 4 puntos y un aumento, nos queda algo así. Se las voy a medir la pieza para que más o menos tengan una idea de cuánto mide. De alto tiene 28 centímetros. Y de ancho 26. 26 por 28. Ya tenemos lista esta pieza. Ahora vamos a tejer otra exactamente igual y regresamos. Una vez llegamos al final donde terminamos nuevamente con un aumento, 4 puntos, un aumento y 4 puntos, vamos a contar todos los puntos
alrededor, a mí me quedaron un total de 104. Aquí vamos a cortar la hebra y hacemos el nudo. Ya tenemos las dos piezas listas, las vamos a separar porque ahora vamos a comenzar a hacer la tira que va en el lado. Contamos los puntos porque vamos a tejer 104 vueltas en la tira. Y para comenzar, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Yo la voy a hacer así un poquito gruesa. Si ustedes la quieren hacer más gruesa o más delgada, no hay ningún problema. La pueden hacer del tamaño que quieran, no importa si son pares o impares las cadenas. Saltamos esa última, pasamos a la primera y hacemos un punto bajo. Vamos a la siguiente cadena y hacemos punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a hacer en cada uno de los puntos que tenemos en la base. Un punto bajo en cada uno hasta llegar al final. Una vez llegamos al final nos queda algo así. Ahora hacemos una cadena de altura, giramos y comenzamos desde ahí, desde ese primer punto, haciendo puntos bajos. Esto es todo lo que vamos a hacer. Punto bajo sobre punto bajo hasta llegar a la última cadena en la base. Cuando lleguemos a la última cadena en la base, volvemos a hacer una cadena de altura, volvemos a girar y seguimos repitiendo. Nada más deben estar pendientes de que en cada vuelta mantienen la misma cantidad de puntos para que no les falten ni les sobre y les quede la tira bien recta. Volvemos cadena y seguimos repitiendo. Esto lo vamos a hacer 104 veces. Esta es una línea y esta es la segunda. 104 veces, que son los puntos que tenemos en la base de los lados. Cuando completemos las 104 líneas, cada uno de estos que se miran aquí como en forma de cordones es una y dos líneas, para que lo tengan en cuenta con las 104 vueltas en total. Se las voy a medir, aunque lo importante es que tengan las 104 vueltas. Mide 32, como está doblada, son 64 centímetros de largo. Pero como les digo, lo más importante es que tengan las 64 vueltas para que no les falten ni les sobren. Ahora terminamos aquí. El último punto, voy a hacer una cadena para girar que pertenece a ese punto. Y voy a comenzar a hacer un punto por cada línea. Porque tenemos esto así que queda como un poco imperfecto. Queremos que nos quede una cadena pareja igual que en la parte de arriba. Vamos a hacer un punto en cada vuelta. Ese punto pertenece a la primera. En la siguiente hacemos uno. Uno por cada punto, sin saltarnos ninguno porque nos tienen que quedar completos al final. Hacemos un punto bajo. En esta hilera, 1. Ahí pegadito en la otra, 1. Y así ya nos va quedando una cadena pareja en vez de este borde todo imperfecto. Así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos a este lado y cortamos la hebra. Una vez llegamos al final, así nos queda. Miren qué bonita se ve esta pieza ya terminada con la cadena pareja y es mucho más fácil de unirla porque cuando está imperfecta podemos saltarnos algún punto y no nos alcanza. Ahora tomamos la pieza una primero porque tenemos que unir primero una y luego la otra. Y lo vamos a hacer desde aquí, desde el borde hasta abajo. Vamos dando toda la vuelta punto por punto. Yo lo voy a hacer con puntos bajos. Vamos a comenzar aquí con el primero. Este es el que está un poquito más difícil porque está bien ahí en el borde. Para no cortar la hebra, solamente la pasé así de donde me quedé y ahí mismo comenzamos con el punto bajo. Tomamos uno de este lado y el que corresponde en el otro y hacemos punto bajo. Tomamos una. Eso sí, tenemos que irnos fijando porque como están pegadas las cadenas, si nos saltamos algunas nos van a faltar. Tomamos una de un lado, mejor así separadas para ver cuál es la que corresponde en la parte de atrás. Y hacemos punto bajo. Una de enfrente y una en la tira en la parte de atrás y hacemos punto bajo. Ya nos van quedando unidas y a la vez nos va quedando como en forma de un cordón de esta parte. Así vamos a ir uniendo todo alrededor hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final,
tomamos la otra pieza y la unimos de la misma forma en el otro lado de la tira. Una vez terminamos de coser los dos lados, así nos queda. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos para darle un terminado a este que nos quedó un poco más feo. De aquí de donde terminamos de coser, para no tener que cortar la hebra, ahí mismo comenzamos y hacemos un punto bajo y 2 puntos bajos por cada punto alto y uno en la cadena donde está la unión. 1 y 2 por el punto bajo y 1 entre punto alto y punto alto. Así, 1 y 2 puntos bajos. Y en el centro otro. Y los vamos a tejer un poquito flojo para que el borde no quede demasiado rígido, algo así. Vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al final y cortamos la hebra. Cuando terminemos el borde en la parte de encima, así nos queda. Ahora vamos a tejer una cadena. Ya yo la tengo lista para usarla como cordón. Esta mide aproximadamente 80 centímetros porque está doblada por la mitad. Para que tengan una idea. La pueden tejer más larga o más corta como ustedes quieran. Voy a tomar la aguja para pasarlo, aunque mejor lo paso con las manos porque está más fácil. Ahora vamos a comenzar a pasar el cordón. Aquí tenemos la parte de enfrente. Vamos a contar desde el borde 1, 2, 3, 4, más o menos 4 puntos. Ahí metemos la cadena. Y luego 1, 2, 3, 4 puntos, lo sacamos en el siguiente. Ahora vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, saltamos una línea y nos vamos a la otra. En el punto número 4, para que no se nos vaya a quedar uno más para encima y uno más para abajo. Pasamos una línea por el centro y pasamos a la otra, para que nos quede algo así, como recogido. Saltamos una línea y nos vamos a la otra. Saltamos una línea y nos vamos a la otra. Hasta que lleguemos aquí al costado. Cuando lleguemos al costado, lo vamos a pasar hacia atrás. Entonces lo vamos a tomar, vamos a dividir esto a la mitad y solamente lo vamos a colocar así. Aquí yo le estoy calculando más o menos. Ustedes deben de asegurarse de contar los puntos. Lo pasamos luego hacia atrás nuevamente y ya luego lo sacamos aquí en la línea número 4 y seguimos repitiendo. Saltamos una línea y nos pasamos a la otra. Saltamos una línea y nos pasamos a la otra hasta llegar al final. Una vez terminamos de pasar el cordón, ya solo nos queda hacer así. Lo vamos a emparejar, que nos queden las dos puntas más o menos parejas. Y solamente vamos a tirar de él para cerrarlo. Esto lo podemos acomodar de esta forma para que se vea más bonito. Aquí en las puntas le voy a colocar una perla de estas que se utilizan para el cabello. Y vamos a hacer aquí un par de nudos para que no se vaya a salir. Esto solamente es como decoración. Nos aseguramos que ya no se sale, que el nudo está bastante grande. Entonces cortamos el hilo. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Pasamos la bolita. Hacemos el primer nudo pegado ahí y un segundo nudo. Ahora en esta parte podemos hacer un lacito, dejarlo así, porque esto nos va a ayudar a abrirlo y a cerrarlo. Así nos queda. Para el asa voy a utilizar una cadena que mide aproximadamente 1 metro de larga, con estas argollas que se pueden abrir y cerrar fácilmente. Venimos aquí donde están los lados,
colocamos ahí la argolla. La pueden colocar donde ustedes quieran o también puede ser en el mismo borde. Tomamos así, aquí estamos, solamente la colocamos de esta forma y ya está lista. Y como decoración voy a utilizar esta plaquita que dice que está hecha a mano, es de metal, y la voy a coser por aquí en un lado. Ya está lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.